¿Qué tal, chicos? En la clase de hoy seguiremos con el tema de la probabilidad. Muy bien, en la clase pasada vimos algunos principios de la probabilidad y lo que es más bien un espacio muestral. En la clase de hoy empezaremos definiendo lo que es un evento. Un evento lo podemos ver como una colección de puntos o simplemente es algo que puede ocurrir. Y lo vamos a representar con la letra E. Entonces, ahora hablaremos de la probabilidad de un evento. La probabilidad de un evento la vamos a poner siempre así. La vamos a definir, a menos con el método de conteo, por la cantidad de elementos que pueda tener este evento entre el espacio muestral. Y, como vimos la clase pasada, una regla de probabilidad, la primera es de que cualquier probabilidad de cualquier evento siempre va a estar entre un valor de 0 y 1. Y si en un experimento tenemos diferentes eventos o pueden ocurrir diferentes cosas, la suma de la probabilidad de todos los eventos que tiene nuestro experimento va a ser igual a 1. Empecemos con dos ejemplos muy sencillos, que es de una moneda y de un dado. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sol? Entonces la probabilidad de obtener sol va a ser la cantidad de elementos que tiene nuestro evento entre el espacio muestral. En este caso, en una moneda solamente tenemos un sol y nuestro espacio muestral consta de 2. Entonces, el espacio muestral va a ser 1 entre 2, que sería 0.5. Muy bien. Mientras que para el lanzamiento de un dado de 6 caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3? Bueno, pues nuevamente, de la misma forma, será el número de elementos que tenga nuestro evento entre el espacio muestral, que sería 1. Solamente tenemos un 3 en un dado de 6 caras y el espacio muestral pues consta de 6 números. De esta manera, la probabilidad de obtener un 3 sería 1 entre 6. Ahora bien, el método que acabamos de ver es conocido también como método de conteo o método clásico. Para este método, su principal característica es de que todos los resultados o eventos posibles son igualmente probables. Por ejemplo, es igualmente probable obtener una cruz que un sol en el lanzamiento de un dado. O tenemos la misma probabilidad de obtener un 1 que un 2 que un 3 en el caso de un dado. Sin embargo, tenemos otro método para asignar la probabilidad, el cual se conoce como método de frecuencia relativa. Este método es más conveniente cuando tenemos datos estadísticos, provenientes por ejemplo de una encuesta. Veamos un ejemplo sencillo del método de frecuencia relativa para asignar la probabilidad. Muy bien, como se mencionó, esto es útil cuando tenemos datos estadísticos. En este primer ejemplo vamos a ver el tiempo de construcción de un hospital en 2 fases, tomando una muestra de 40 hospitales. Entonces, las 2 fases constan de un tiempo primero para el diseño y después un tiempo para la construcción. Tenemos un tiempo total y la cantidad de hospitales que tardaron el mismo tiempo en diseño y en construcción. Muy bien. Tomando por ejemplo el primer punto, estos hoteles tardaron 2 meses en diseño, 6 meses en construcción, con un tiempo total de 8 meses, y 6 de los 40 hospitales encuestados fueron construidos en este tiempo total. Muy bien, de este lado tengo lo que se conoce como punto muestral, que es lo que va a distinguir un evento de otro. Muy bien, en este punto tenemos el tiempo de diseño y el tiempo de construcción. 6 hospitales tardaron 2 meses
para hacer su diseño y 6 meses para hacer su construcción. Y aquí tenemos una tablita de los 40 hospitales y de su tiempo de diseño y su tiempo de construcción. Muy bien. Entonces, reconstruyamos el ejemplo. Tenemos aquí nuestros puntos muestrales, donde representa el tiempo de diseño y el tiempo de construcción, la cantidad de hospitales que se tardaron ese mismo tiempo de diseño y de construcción. Entonces, como sabemos que el total de hospitales encuestados fueron 40, podemos sacar la frecuencia relativa, que simplemente es dividir la frecuencia 6 entre el total de hospitales, que fueron 40, y de esta manera obtenemos la frecuencia relativa. Y como ven, este principio cumple una de las reglas de la probabilidad, ya que al sumar todas las frecuencias relativas, el resultado es precisamente 1. Y de esta manera podemos asignar una probabilidad con base a datos estadísticos. Por ejemplo, podemos observar que el tiempo más probable de construcción correspondería a 0.20, que sería un tiempo de 3 meses para el diseño y 7 meses de construcción. Y asimismo podemos identificar cuáles son los menos improbables, que sería 2,8, 3,8 y 4,6, con una probabilidad de 0.05. Terminaremos el video de hoy con algunas relaciones básicas que tendremos en la probabilidad. La forma más sencilla de comprender estas relaciones será por medio de los que se conocen como diagramas de Venn, que no son más que esquemas ilustrativos de las propiedades. La primera propiedad que veremos se llama el complemento de un evento. Entonces, a este gran contorno azul que tenemos se le conoce como el espacio muestral, ¿sí? O todo nuestro espacio muestral, que lo conocemos como S. Dentro de esto tenemos todas las posibles combinaciones que podemos tener en nuestro experimento. Dentro de aquí vamos a definir a nuestro evento A, que es este pequeño circulito verde. Este es nuestro evento A. El complemento de A, denotado como A a la C o AC, es su complemento, es decir, es todo lo que no es A. Muy bien, es todo lo contrario a A. Como propiedad matemática, tendremos que la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra su complemento es 1, y es precisamente entendible, ya que estamos viendo la probabilidad de que ocurra todo lo que puede ocurrir. Entonces, su probabilidad siempre será 1. La segunda propiedad que veremos se conoce como la ley de la adición o la ley de la unión, que precisamente la denotaremos con una letra U o un símbolo de unión. Muy bien. Para esquematizarlo o mostrarlo más fácilmente, tenemos nuestro diagrama de Venn, que representa nuevamente nuestro espacio muestral S, donde tenemos a un evento A y un evento B, y queremos ver cuál es su unión o su adición. Muy bien. Sin embargo, podemos ver que estos dos eventos pueden tener elementos en común. Entonces, notemos que la probabilidad de que suceda la unión de A y B va a ser la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que suceda B menos la probabilidad de que sucedan A y B al mismo tiempo, o que sucedan los elementos que contienen en común, ¿sí? Este símbolo de una U volteada es el símbolo de la intersección, que representa los elementos que contienen en común, mientras que por su contraparte U es la unión o adición, o también lo podemos ver como una suma. Entonces discutamos, antes de pasar a la siguiente definición, estos dos símbolos que acabamos de introducir, lo que es la unión y la intersección. En los problemas, el símbolo de unión verá representado
con una o, es decir, que puede ocurrir un evento o puede ocurrir el otro. Entonces tenemos una cierta flexibilidad de que puede ser que ocurra un evento sin necesidad de que ocurra el otro. Por eso es una suma. Caso contrario tenemos a la intersección, en el cual los eventos ocurren al mismo tiempo. Los problemas normalmente estarán denotados o estarán caracterizados por una y. Aquí, en el caso de la unión, podemos tener un evento o el otro. Sin embargo, para tener una intersección, los eventos ocurren al mismo tiempo, es decir, ocurre uno y el otro. La última definición que veremos hoy son los conocidos como eventos mutuamente excluyentes. Nuevamente tenemos nuestro espacio muestral S, aquí afuera, y tenemos dos eventos, A y B. La característica de estos eventos excluyentes es de que no tienen elementos en común, o en otras palabras, es de que no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, no hay una intersección. La intersección entre estos dos es cero. De esta manera, la probabilidad de la unión de estos dos eventos va a ser simplemente la suma de la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Veamos un ejemplo de esto. En el lanzamiento de un dado, ¿cuál será la probabilidad de obtener 3 o un 5? En la pregunta vemos claramente un o. Al haber un no, estamos intuyendo que hablaremos de una unión. La primera pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿son excluyentes? La respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque en el lanzamiento de un solo dado no hay posibilidad de que nos caiga 3 y 5 al mismo tiempo. Muy bien, entonces como no puede ocurrir que en el mismo dado al mismo tiempo nos caiga un 3 y un 5, son excluyentes. Entonces la probabilidad de que ocurra 3 o 5 será la suma de cada uno por separado, que sería un sexto más un sexto, 2 sextos. Una forma que pudimos haber utilizado es la fórmula de conteo, que consiste simplemente en ver cuántos elementos tiene nuestro evento y dividir entre el espacio muestral. Entonces, como vemos, tenemos dos elementos, 3 o 5, y lo vamos a dividir entre el espacio muestral, que sigue siendo 6. Sin embargo, este método puede ser engañoso en el caso en el que los eventos no sean excluyentes, porque podemos tener resultados erróneos o contar de más. Veamos este último ejemplo. El lanzamiento de un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un sol o en la moneda, obviamente, o 3 en el dado? La primera forma en la que lo veremos será por el medio del conteo. Sabemos que el espacio muestral de este problema es 12. Muy bien. Y aquí tenemos dibujados todas nuestras configuraciones posibles. Sol con 1, sol con 2, bla bla bla. Cruz con 1, cruz con 2, etc. Muy bien. Entonces queremos saber la probabilidad de obtener un sol o un 3. Quiere decir que si tenemos un sol, como es el caso de toda esta columna, nuestro resultado se cuenta. Entonces hasta aquí tenemos 6. De este lado no tenemos sol en ninguna de estas, pero sí tenemos un 3. Entonces, este resultado sigue siendo válido, porque no queremos que sean al mismo tiempo. Puede ser una o la otra. Entonces, de este lado tenemos una. Entonces, el número de elementos que tiene nuestro evento sería 7. Los 6 de acá y este 1 de acá. Entonces, finalmente la probabilidad de obtener un sol o un 3 será por conteo 7 entre 12. El último método que veremos será preguntarnos si estos eventos son excluyentes o no. En este caso,
no son excluyentes. ¿Por qué? Porque una combinación de todas las combinaciones posibles, podemos obtener al mismo tiempo el Sol y el 3. Entonces, como tenemos un elemento en común, los eventos no son excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un Sol o un 3 será la probabilidad de que sea el Sol más la probabilidad de que tengamos un 3 menos la probabilidad de que tengamos los dos al mismo tiempo. Entonces, recordando, la probabilidad de obtener un Sol es un medio, de 3 es un sexto porque solamente tenemos un 3 en el lado, y la probabilidad de que tengamos el Sol y el 3 al mismo tiempo es solamente una combinación de las 12, entonces va a ser menos un doceavo, y de esta manera obtenemos el mismo resultado, que son 7 doceavos. Y con esto concluimos el video de esta semana.